Buenas tardes, les habla el coronel Antonio Semprún y hoy quiero hacerles llegar un mensaje de cómo se construye un país mediocre. Quien teniendo en sus manos las herramientas para construir un castillo, construye un rancho, esa persona debe ser relevada inmediatamente de la responsabilidad de construir. Venezuela hace 12 años representaba una vitrina de democracia para el continente y se enrumbaba hacia el progreso y el desarrollo. Pero los anhelos de cambio del pueblo, que ciertamente se necesitaban, lo llevaron a creer en un falso profeta que descarriló el país hacia otros derroteros, que tiene como norte la aplicación de un proyecto trasnochado, de un proyecto fracasado, que fracasó en todas las latitudes donde se quiso implementar y que donde hoy sobrevive, representa para los ciudadanos de esos pueblos atraso, miseria y desgracia. Hace 12 años se fraguaron las bases para levantar el país que hoy tenemos. Venezuela está sostenida hoy por la estafa, la corrupción, la inseguridad, la ineptitud. Venezuela es un país con incalculables riquezas minerales, pero que está dirigido por un equipo de eunucos mentales, de ladrones, de ignorantes, de sinvergüenzas, de delincuentes con prontuario, de traidores. Un equipo así llevará a la destrucción a cualquier país del mundo, por rico que éste sea. En Venezuela hoy se ve la riqueza en las necesidades, en las penurias, en los dramas familiares. Venezuela hoy en día es un país donde abunda la escasez. En el país se asfixia al sector privado, se asfixia la educación privada mediante el aumento de las inscripciones y las mensualidades. De la misma manera se asfixia el sector de la salud privada mediante la imposición de un ajustado cinturón que les regula los gastos y los costos de las tarifas a las clínicas por debajo de los costos de personal y la compra de equipos médicos. En Venezuela se expropia la propiedad privada a voluntad, solamente depende de hacia dónde dirige el dedo índice quien se cree todopoderoso. La inseguridad hoy en día en Venezuela representa cada fin de semana un doloroso parte de guerra que suma 160.000 venezolanos muertos al año, pues lo que implica que son 160.000 hogares enlutados en Venezuela. Los hospitales carecen de insumos, de equipos, mientras se le donan cifras millonarias a hospitales de primera línea en otros países. Los productos de primera necesidad escasean. Los venezolanos tienen que hacer un tour en cada supermercado para conseguir lo que necesitan. Los servicios públicos son una calamidad en un país potencialmente hidroeléctrico, donde las ciudades del interior tienen que ser sometidas a racionamiento de electricidad. Y la infraestructura del país está absolutamente deteriorada. Ni las orugas de los tanques que se le compraron a Rusia sobrevivirían a esa infraestructura vial. Venezuela en los últimos 12 años se ha convertido en el principal impulsador de desarrollo de otros países. La razón: la juventud, los profesionales han tenido que emigrar de su país, han tenido que abandonarlo porque no tienen posibilidades de trabajo y de éxito. Esta situación ha llevado a poner a la orden del desarrollo de otros países talentos y cerebros venezolanos que le ha costado mucho a Venezuela formarlos. No está lejana la imagen de aquel presidente quien, cual árbitro de fútbol con un pito en la boca, expulsó 20.000 trabajadores de la primera empresa del país, 20.000
trabajadores altamente calificados. Una empresa que quedó en manos de las luminarias del régimen, que hoy tiene que pedir prestado para pagar sus gastos corrientes, que está hipotecada por la venta de petróleo a futuro a China. Una empresa que carece inclusive de reservas para afrontar las contingencias, como las más de 20 demandas y reclamos de arbitrajes en tribunales e instancias internacionales. En la Venezuela de los últimos 12 años, la ambición en cobros millonarios de comisiones y sobornos, aunada a la irresponsable generosidad de quien se cree todopoderoso, nos ha colocado en el camino de la bancarrota. Nos ha colocado a imitar lo deplorable, el fracaso. Nos ha puesto en el camino en el que hoy se encuentra Grecia. En este país mediocre de los últimos 12 años, que se encuentra gobernado por quien todo lo sabe, sus ministros, sus más allegados, le maquillan las cifras, anuncian ingresos a PDVSA por 15.000 millones de dólares al Fonden, pero no se conoce qué pasó el año pasado con esos recursos. Y extrañamente, la memoria y cuenta del 2010 no se publica. La servidumbre que conoce la capacidad de saberlo todo de este señor, sencillamente lo engaña. En la Venezuela de la franela roja, se le paga a Cuba $160.000 al año por médico o por enfermero. Y se le otorgó a una compañía de la isla un contrato por $170 millones, una compañía que tiene la nómina 10 personas y que a su vez subcontrata una compañía México-holandesa de nombre Gemalto para que suministre el material que se usará en el sistema de identificación de Venezuela. Hoy somos más de los que éramos en el año 1998, por lo que el abuso y el irrespeto es mayor. Para ningún venezolano, esta realidad que hoy se vive en Venezuela debe ser desconocida y no debe ser ignorada. Los venezolanos no merecemos el gobierno que tenemos y Venezuela no merece ser un país mediocre por culpa de una cúpula de mediocres. Hay que sacudirse la pereza de no hacer, la comodidad de que otros hagan por nosotros. Debemos espantar el miedo y ponernos a trabajar como hormigas, enfocándonos en un solo y único objetivo: sacar a Venezuela de la pesadilla en la que la pandilla de la Quinta República la ha sumido. Y este solo debe ser el objetivo que debemos seguir. No debemos distraernos en banalidades, que si el mandatario está enfermo, que si se vistió de amarillo, que si hizo ejercicios. Ese que sea el problema de ellos. El problema de nosotros es dedicarnos a salvar a Venezuela. La gente debe estar informada de lo que el régimen está haciendo con el dinero de los venezolanos. Hagamos que a ellos llegue esta información. Si no se puede por la televisión, porque eso representa una ofensa, so pena de cárcel o multa. Bueno, somos un pueblo ingenioso, lo hemos demostrado. Estamos en la era de la tecnología, estamos en la era de las redes sociales. Y si por ese camino encontramos que muchos no están familiarizados con ella, está bien. Entonces volvamos a los tiempos de los papelitos, de los volantes, de los grafitis. Pero debemos mantener informada a la gente, porque lo que queda de tiempo de aquí al 2012, el régimen lo utilizará para pulir el fraude que ya tiene montado y que tratará de hacerlo más creíble. Y en ese mismo tiempo nos queda a la mayoría de los venezolanos ajustar medidas contundentes, acciones necesarias que debemos tomar para que se respete nuestro derecho de volver a vivir en libertad. Pongámonos a trabajar sin descanso. Venezuela nos necesita.